Pero en lo que respecta al partido, creo yo que el árbitro ha cortado jugadas de nosotros en donde teníamos que tener avance. Y bueno, es muy difícil de jugar cuando el arbitraje más o menos da a entender otras cosas, ¿no? De que no te deja jugar. Cualquier tocadita que ellos tienen no le sacan la amarilla. Entonces, creo yo que el árbitro tiene que ser imparcial y darle ventaja a los dos equipos. Tiene que cobrar de igual manera. Pero eso es lo que yo he notado en este partido, ¿no? El juego en sí fue bien disputado. El primer tiempo ellos tuvieron ocasiones de goles, nosotros supimos aguantar, pero en el segundo tiempo, en una jugada, ellos nos invocaron el gol y creo yo que así uno tiene que jugar. La intermedia es una categoría muy bien difícil, tiene que estar bien concentrada en todo sentido, pero esto va a entender de que el próximo partido tenemos de local, tenemos que reivindicarnos ante nuestra afición y vamos a tratar de hacer un buen desempeño, ¿verdad? Falta mucho por jugar y creo en la capacidad de cada uno de mis jugadores. Yo estoy regresando después de tres partidos porque no estaba dirigiendo, pero ahora con la compenetración bien con ellos voy a tratar de hacerlo mejor y tratar de que Guaraní haga un buen desempeño en este campeonato. Siempre uno viene a buscar cosas importantes, ¿verdad? Venir de lejos y no llevar ni un punto es algo muy no tan favorable, pero en vista de que tenemos el próximo partido ante Mallorquín, creo yo que tenemos que hacer un buen partido, tratar de aumentar ya para que tampoco no estemos muy abajo de la tabla, ¿verdad? Por nosotros nuestra intención es estabilizarnos en la categoría y tratar de mejorar día a día con el equipo de Guaraní.